Bueno, comenzamos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a quienes están aquí presentes y también a quienes se conectaron de forma virtual. En MSD trabajamos para salvar y mejorar vidas. Aspiramos a ser la principal empresa biofarmacéutica de investigación intensiva en el mundo. Durante más de 130 años, MSD ha estado inventando para la vida, desarrollando medicamentos y vacunas para muchas de las enfermedades más desafiantes del mundo, con el objetivo de cumplir nuestra misión: descubrir, desarrollar y proporcionar productos innovadores que salvan, extienden y mejoran vidas en todo el mundo. Mi nombre es Gabriela Guajardo, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de MSD Chile, y les doy la bienvenida a este lanzamiento del Manual sobre Estudios Clínicos para Periodistas, una herramienta de consulta desarrollada por MSD Chile en conjunto con la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, con el objetivo de robustecer el conocimiento de los periodistas especializados en salud y ciencia sobre las distintas etapas, actores y procesos que componen los estudios clínicos. Este manual, que esperamos sea de gran utilidad para quienes se desempeñan en el ámbito de la divulgación científica, está disponible de forma gratuita y digital a través del código QR que encuentran ahora en la pantalla. Antes de iniciar, quiero saludar y agradecer a Martín Weaver, gerente de Socios y Alianzas Estratégicas de AmCham, cámara a la que MSD pertenece, ya que nos han abierto la puerta de sus instalaciones para poder desarrollar el evento. También saludamos a quienes nos acompañan como parte de la CHIPEC, en especial a Nadia Politis, vicepresidenta de la CHIPEC, y a las socias que conformaron la comisión asesora, que realizaron una exhaustiva revisión y entregaron recomendaciones para que este manual sea una herramienta de valor. Ellas son Nadia Politis, a quien pronto le daré la palabra, Daniela Díez, socia, Paola Vera, socia, y Nancy Ortiz, socia y líder de esta comisión asesora, quien más adelante nos hablará sobre el rol del periodista en la divulgación científica. Aprovecho también para enviar un cordial saludo a todos los socios y socias de ACHIPEC que nos acompañan desde distintas regiones de Chile a través de la versión online del evento. De parte de MSD nos acompaña Francesca Carvajal, vicepresidenta de MSD y directora regional de estudios clínicos para Latinoamérica, quien ha viajado desde Colombia para poder estar aquí hoy. Muchas gracias, Francesca, por acompañarnos en el lanzamiento. Y como representante de MSD Chile, saludo a Marily Zurroca, directora de estudios clínicos en el país, y quien más adelante nos contará con más detalles sobre el manual que hoy les estamos presentando. Como ven, hoy tenemos invitados de lujo, así que para iniciar los dejo con Martín Weaver de AmCham, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Sí, bueno, muy buenos días a todos y todas, ¿ya? Un placer estar aquí con todos ustedes, pues, y quisiera comenzar también agradeciendo la presencia, ¿no es cierto?, de quienes nos acompañan hoy en esta actividad organizada en conjunto con nuestro socio auspiciador MSD, en el que nos referiremos a un tema sumamente relevante y contingente, ¿cierto?, como es la importancia de los estudios clínicos que han permitido salvar y mejorar la vida de muchas personas, con foco especial en la labor clave que tienen ustedes, los periodistas y comunicadores, en darlos a conocer de una manera clara, ¿no es cierto?, para que el público no especializado pueda comprenderlos. En este contexto, Francesca Carvajal, ¿cierto?, VP de Estudios Clínicos en MSD, nos presentará la visión de la compañía respecto a la relevancia que tienen los estudios clínicos, además de los desafíos y oportunidades que comprenden. Posteriormente, Nancy Ortiz, ¿ya?, socia de ACHIPEC, nos hablará del rol sobre los periodistas y profesionales para la comunicación de la ciencia en la divulgación de los avances en la salud. Tras estas dos interesantes presentaciones, Marily Zurroca, directora de estudios clínicos en MSD, nos presentará, ¿cierto?, el manual sobre estudios clínicos para periodistas y sobre la importancia de los estudios clínicos en Chile. Finalmente tendremos, ¿cierto?, un panel de conversación que será moderado por Gabriela, ¿ya?, aquí a mi lado, ¿no es cierto?, Gabriela Guajardo de MSD también, que contará con la participación como panelistas, ¿no es cierto?, de Marily Zurroca y Nancy Ortiz, donde podremos profundizar sobre las interesantes exposiciones y contenidos que nos entregarán. Agradezco a todos quienes realizarán las presentaciones y participación de nuestro panel. Un poco contarles respecto a AmCham, ¿no es cierto? Impulsamos y promovemos el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, además de contribuir con mejores prácticas de nuestros socios, ¿ya?, y la articulación de espacios de cooperación público-privada en beneficio del país y las personas.
Estamos convencidos de que el desarrollo se logra con crecimiento, con generar importantes oportunidades para que la inversión tome un lugar protagónico a nivel nacional. Y el ámbito de la salud no está ajeno, ¿cierto?, a este propósito, ¿ya? En AmCham contamos con una mesa de salud, como bien saben, que tiene como objetivo dar seguimiento a proyectos de ley y analizar asuntos regulatorios con el propósito de informar y promover diálogos en torno a temáticas claves, generando posiciones gremiales que representen a nuestra comunidad de socios y contribuyan a tener mejores políticas públicas para el país. Los estudios clínicos son cruciales en la investigación médica y farmacéutica, ya que proporcionan evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de tratamientos médicos, medicamentos y también los dispositivos médicos. Además, permiten evaluar la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos médicos o medicamentos. Son fundamentales para el desarrollo, ¿cierto?, de nuevas terapias, mejorar la comprensión de enfermedades, personalizar los tratamientos y en general permiten generar avances en la medicina y mejorar, ¿cierto?, la vida también de los pacientes. Queda claro, ¿cierto?, que los estudios clínicos son esenciales para mejorar la atención médica, desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos y garantizar la seguridad y eficacia en las intervenciones médicas. El problema es que generalmente son técnicos y engorrosos, ¿ya?, por lo que es fundamental comunicarlos para que un público no especialista y de esta manera, ¿no es cierto?, generar conocimiento y difundir avances y mejoras claves en múltiples tratamientos y medicamentos. Comunicar los estudios clínicos de manera efectiva requiere una combinación de claridad, contexto, transparencia y compromiso con la audiencia. Al hacerlo, se puede promover una mejor comprensión de la investigación médica y sus implicaciones para la práctica clínica y la salud pública. En este contexto vamos a escuchar las palabras de Francesca y Nancy y luego Amaryllis, ¿cierto? Nos presentará el manual sobre los estudios clínicos para periodistas. Así que muchas gracias, te dejo a ti que puedas seguir ahí con la moderación. Perfecto, muchas gracias Martín por tus palabras. Para mí es un orgullo ser parte de la AmCham y de este ecosistema de inversión chileno-americano. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Bienvenida. Para continuar, le voy a dar la palabra a Francesca Carvajal, vicepresidenta regional de estudios clínicos para Latinoamérica en MSD, para conocer más sobre la visión de nuestra compañía en torno a los estudios clínicos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. Para mí realmente es un orgullo poder compartir la misión que tenemos como compañía en cuanto a salvar y mejorar vidas. Definitivamente, hoy en día la investigación clínica, como bien se conoce, es una inversión de vida. Es una inversión en cada uno de los países en donde nosotros tenemos un compromiso de salvar y mejorar vidas, pero adicionalmente estamos participando en lo que es la mejor manera de llevar la inversión a la salud pública. La investigación clínica hoy en día, como ustedes saben, se ha desarrollado muchísimo. Hace unos años, cuando nosotros hablábamos de desarrollar nuevos medicamentos, estábamos hablando de una inversión de más de 10 años. Muchos billones de dólares se han invertido en desarrollar nuevos medicamentos que sean innovadores, pero hoy en día esto ha evolucionado muchísimo y en los últimos años, especialmente desde la pandemia, cada vez en general se conoce más sobre lo que es la investigación y esto ha llevado a ponernos a nosotros una meta mucho más dura en cuanto a que tenemos que tratar de mejorar estos procesos de desarrollo de nuevos medicamentos para que cada vez necesitemos invertir menos tiempo para poder desarrollar un tratamiento que pueda tener un efecto positivo en la salud de los pacientes. Nosotros desde MSD invertimos no solamente en medicamentos que van a tratar enfermedades, sino que también en vacunas que van a prevenir enfermedades. Cada vez más estamos tratando de anticiparnos a poder intervenir las enfermedades de manera temprana. Es por esto que, por ejemplo, en el área de oncología, de cáncer, nosotros estamos trabajando cada vez anticipándonos más, no ya como se hacía hace años en donde nosotros empezábamos a intervenir una enfermedad cuando ya estaba extendida, cuando ya tenía metástasis en diferentes órganos y diferentes partes del cuerpo. Hoy en día estamos tratando de anticiparnos para poder intervenir tempranamente y poder tener
un efecto mayor, positivo, de tal manera que a veces estamos hablando que estamos buscando casi que la cura de las enfermedades. Y para esto definitivamente necesitamos invertir. Invertir no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de salubridad, en donde nosotros, de la mano de los investigadores, médicos, especialistas con quienes trabajamos, podemos realmente tener un impacto e intervenir tempranamente estas enfermedades. Es así como nosotros en Latinoamérica específicamente hemos tratado de incrementar nuestra participación porque sabemos que contamos con todo el potencial en todos nuestros centros de investigación con los cuales trabajamos, con todos nuestros investigadores con quienes trabajamos, para poder de la mano de ellos asumir y asegurar cada vez una mayor participación de todo el portafolio global que hay en cuanto a investigación clínica. Nosotros específicamente aquí en Chile venimos incrementando la participación y esto es gracias a la excelente calidad que estamos viendo, no solamente de los centros de los investigadores con quienes participamos, sino que los resultados cada vez tienen más calidad y esto es lo que hace que nos posicionemos en un puesto importante que nos asegura que estos resultados ayuden a que cada vez la inversión sea mayor, que cada vez la participación sea mayor. Y esto es nuestro foco realmente, nuestro foco para asegurar que cada vez podamos tener un incremento en poder atraer más estudios de investigación clínica que finalmente van a ser una mejor opción para los pacientes a nivel de país y a nivel de Latinoamérica. Así que, pues, estoy encantada de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Sabemos que el poder comunicar y el poder seguir aumentando esa participación es importante no solamente para todos nosotros, sino realmente es importante para los pacientes porque es una forma de nosotros poder apoyar la salud en el país y poder asegurar que nuestros pacientes en Chile puedan tener mayor opción de tratamientos cada vez más innovadores, traer mayor tecnología y poder a futuro mejorar la salud de la población. Así que muchas gracias por permitirme estar acá y encantada de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Francesca, por tus palabras. Sin duda, la contribución de los estudios clínicos en la salud y el bienestar de las personas es innegable. Para continuar, le voy a dar la palabra a Nadia Politis, vicepresidenta de ACHIPEC, asociación que tuvo un rol fundamental en la asesoría y revisión de este manual. Muchas gracias. Autoridades presentes, colegas, amigas, también amigos. Hoy vengo en representación de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, como su vicepresidenta, pero también en representación de nuestra presidenta, Andrea Ohaid. Fue en agosto de 1976, ya hace algunos años, ¿no? Cuando bajo el patrocinio del Colegio de Periodistas de Chile se fundó ACHIPEC. Nuestra Asociación de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, a través de la colaboración y la asociatividad, busca construir puentes para relevar el rol de la comunicación especializada para la toma de decisiones. Temáticas como energía, cambio climático, océanos, matemáticas, incluso física y astronomía son comunicadas con pasión y compromiso por cada miembro de nuestra comunidad. Son más de 160 personas en todo Chile que a través de la educación, el arte, la comunicación digital y medios realizan un trabajo de nicho, pero que cada vez se amplía más a todos los rincones de nuestro país. La salud, también presente en ACHIPEC, tiene un rol protagónico en la comunicación de la ciencia, una relevancia que se ha incrementado con más fuerza tras la pandemia, comentada ya anteriormente, que cada uno de nosotros vivió desde distintos ángulos y perspectivas. Así, los estudios clínicos nos convocan hoy como pilares fundamentales sobre los cuales se erige el conocimiento médico. Cada avance, cada tratamiento innovador, cada medicamento que confiamos para nuestra salud ha pasado por rigurosos estudios clínicos, años de investigación, pruebas y análisis llevados a cabo por expertos y expertas comprometidos con el fortalecimiento de la salud. Sin embargo, reconocer la importancia de los estudios clínicos no es suficiente si no podemos comunicar sus hallazgos de manera clara y accesible para la ciudadanía. Es así como las y los periodistas especializados actuamos como un puente entre el mundo de la investigación y la sociedad.
Somos los encargados de traducir, como dicen algunos, aunque otros preferimos decir decodificar, el lenguaje técnico y los datos complejos en historias comprensibles y relevantes para el público. Labor crucial para promover una comprensión informada de los avances médicos y científicos. Hoy, en la presentación del Manual sobre Estudios Clínicos para Periodistas junto a MSD y todas las instituciones que hoy nos albergan en su casa y todo su gran equipo coordinador, al cual por supuesto también les agradecemos todo este inmenso trabajo, ponemos a disposición de editores, colegas, docentes y también, ¿por qué no, estudiantes de periodismo, una publicación gratuita y de gran relevancia informativa. Del mismo modo, agradezco a las socias Achipec, Daniela Díez, Paola Vera, que en este momento nos está viendo desde Valdivia, y por supuesto también a Nancy Ortiz por integrar la comisión revisora y contribuir con sus comentarios y propuestas. Nancy, muchas gracias por tu espíritu colaborador, inspirador y fuente de ideas que dieron vida a esta gran colaboración con MCD. Finalmente, también quiero expresar mi gratitud hacia las y los periodistas científicos que trabajan incansablemente para informar y empoderar a la ciudadanía. Largas jornadas de trabajo y desafíos diarios marcaron sus coberturas durante la pandemia. Y los que continuaron en el llamado Frente de Salud, día a día conectan nuevos conocimientos con las personas. Desde Achipec valoramos enormemente el valor del conocimiento especializado y el ejercicio informado de nuestra bella profesión. Y tengo la esperanza de que este nuevo manual sobre estudios clínicos para periodistas sea una nueva pieza en este constante camino de aprendizajes en un mundo complejo y, por qué no, también cambiante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. En definitiva, la divulgación de los avances científicos en materia de salud y medicina tiene gran relevancia para el público general. Por eso la labor de codificación de los periodistas y profesionales cumple un rol fundamental para dar a conocer esta información. Para profundizar en el rol de los periodistas y profesionales para la comunicación de la ciencia, en la divulgación de los avances en salud, le damos un aplauso a Nancy Ortiz, periodista con larga trayectoria como socia de Achipec y quien lideró la comisión asesora del Manual sobre Estudios Clínicos para Periodistas, que les vamos a presentar a continuación. Bueno, buenos días, muchas gracias, un gusto y además de reencontrarse con algunos colegas, incluso que pasa el tiempo entre el ajetreo periodístico y que no nos vemos, ¿ya? Antes que nada, la verdad que saludar a las autoridades, obviamente, y agradecer especialmente a MCD, porque algo tengo que ver como en el tema, porque yo asesoré a MCD hace mucho tiempo en temas de salud, y yo quiero apuntar a un poco más vivencial, porque Nadia describió fantástico lo que es Achipec, ¿ya? Para aterrizar en el tema de salud y saber lo que se puede, lo que se debería y la pasión de poder hacer cosas, además de la labor comunicadora y periodística, contribuir directamente a algo tan grande como es la salud de las personas, que lo he podido comprobar después de un montón de tiempo, porque ya saben que Achipec partió hace mucho tiempo, y yo soy miembro de Achipec hace mucho tiempo también, y por avatares periodísticos me tocó enfrentar reformas grandes de salud, ¿ya? Y yo no quería saber nada de medicina, ¿ya? Solamente para contar unos pequeños detalles, yo vengo de una época en que las escuelas de periodismo estaban cerradas en Chile y había 60 vacantes para estudiar periodismo en todo el país, ¿ya? Entonces los puntajes eran bestiales. Mi madre casi se murió cuando yo dije que quería estudiar periodismo, pero bueno, me rogó que estudiara medicina y yo le dije, yo con medicina, pero es que no puede haber nada más lejos que yo en esa área, ¿ya? Y resulta que me tocó cubrir inicialmente la gran reforma que hubo con la creación de las ISAPRES. Imagínense el tiempo que le estoy hablando, ¿ya? ¿Ya? Pero eso es lo bueno, que uno tiene más historias que contar, conoce más gente, ¿ya? Y puede además hilvanar mejor un poco las historias, ¿te fijas? No tenía idea, no sabía nada. Entonces dije, no puede ser, y además había todo un desafío porque venía un poco la disputa con los antiguos periodistas que no habían estudiado en la universidad, entonces había toda una pelea. Yo dije, no puede ser, uno por orgullo, no puede ser. Entonces me traté de meter en el tema obligado, y después como algo sabía, me empezaron a mandar, y yo dije, ay, no, por favor, a todos, decía, oye, ojalá que no me manden hoy día. Y al final me fui metiendo, me enamoré y me quedé para siempre, ¿ya?
he sido como reportera muchísimos años y después me dediqué un poco a las asesorías y en el fondo asesoré a MSD durante casi 7 años, ¿ya? Y una de las grandes cosas, como para poner un ejemplo, cómo estos dos temas se topan, fue con la vacuna de VPH. Logré que se incorporara al programa de vacunación cuando estaba todo decidido de que iba la bivalente, que era la de otro laboratorio. Pero la fortuna y cómo se conjugan estas cosas. El que dirigía en ese tiempo el programa de vacunación, que era el doctor lamentablemente ya fallecido, Fernando Muñoz, no sé si alguno a lo mejor lo recordará o lo conoce. Él me llamó y me dijo, porque además ya estábamos metidos en el tema de periodismo en salud. Creamos una agrupación de periodistas de salud porque nos dimos cuenta que no sabíamos mucho para enfrentar el tema. Y aquí viene después lo que voy a enfatizar en esa área, ¿ya? La responsabilidad de este tema. Entonces me dice, oye, ¿por qué no consiguen que los periodistas nos ayuden a lo mejor? Porque acá en el ministerio casi hay una decisión tomada, qué sé yo y todo. Le dije, ya, ok, vamos a la sociedad científica y armamos todo un programa y la decisión se cambió. Y gracias a eso tenemos la vacuna que incluso se está ampliando hasta ahora. Lo cito como ejemplo, como para decir cómo podemos contribuir, porque ese y otro, a lo mejor, otra anécdota incluso anterior, que es el tema con el cólera. Se avisa que se inició una epidemia de cólera en Perú, vecino a nosotros, ¿ya? Habíamos creado recién esta agrupación de periodistas de salud como para tratar de empezar a formarnos y compartir, ¿ya? Era una época, eso sí, donde los medios tradicionales tenían mayor importancia. La situación ha cambiado, entonces por lo tanto habrá que acomodarse. Y resulta que nadie sabía nada, el cólera habíamos escuchado alguna vez, leído en los libros, no sé qué, y empezamos a preguntar a los médicos, no tenían ni idea. Entonces lo empezamos a preguntar, y como que todos empezaron a ubicarse, qué sé yo y todo, y afortunadamente cuando llegó a Chile, creo que la mortalidad no pasó como de menos de 10 personas. Estaba Jorge Jiménez de la Jara como ministro, que lo cito especialmente porque es el presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, de la cual además soy secretaria ejecutiva, ¿ya? Y que también él me invitó con el tiempo a participar en esto, y ese es el otro rol que les quiero contar, donde las comunicaciones, él, eso sí, ya tenía una visión súper importante, ya un personaje muy admirado, y pudimos compartir de distintas áreas, y además Cecilia me puede aquí defender porque nos acompañó desde el principio. Les comento que ella es una comunicadora en excelencia y además dirigente de asociaciones de pacientes, ¿ya? Y ahora miembro casi de ACHIPEC, porque una comunicadora científica fundamental. Claro. Tuvimos un rol significativo en lograr algo muy ambicioso para este país, cuando nadie quería hablar de cáncer, porque ni siquiera las autoridades nos decían, no, eso es muy caro, eso es muy caro. Logramos una ley de cáncer que está en vigencia. Y la verdad que nos enorgullecemos de ser una parte pequeñita, lo que sea, pero una parte importante. Y solamente para comentar lo que se puede hacer en este ámbito, ¿ya? Y por eso quiero enfocar en la siguiente parte, que es un poco, nosotros contribuimos un poco, o tenemos la responsabilidad de contribuir a lo que muchos han hablado de la democratización del conocimiento. Esta decodificación, qué sé yo, que se espera, en el fondo es para poder llevar, ¿ya? Como varios dicen, desde doña Juanita al presidente de la República, ¿ya? Los avances, los problemas en salud pública, las decisiones que es necesario revisar y dónde se puedan alcanzar. Y por lo tanto, una responsabilidad como muy grande. Nosotros podemos, a través del trabajo en distintos ámbitos, porque antes era fundamentalmente los medios de comunicación, pero ahora son múltiples las plataformas que hay, múltiples, ¿ya? Y con tecnología y qué sé yo, y todo el tema del internet, las mismas organizaciones asociadas, como las mismas organizaciones de pacientes, se les puede orientar también, y podemos sensibilizar a la opinión pública en general y a todas las autoridades sobre estos temas en salud, ¿ya? Nuestras audiencias son súper amplias, ¿ya? Yo creo que casi nadie, ningún profesor, tiene la posibilidad de llegar a donde nosotros podemos llegar, sobre todo con los medios de comunicación ahora, imperantes, ¿ya? Y por lo tanto, podemos incluso representar a aquellos que no pueden expresarse o que nadie sabe lo que están pensando,
¿ya? Que es como un poco que se habla de la voz de los que no tienen voz, ¿ya? Y incluso contribuir a los llamados a la acción en materia de salud, ¿ya? Cómo lograr una decisión de gobierno, cómo lograr a lo mejor incorporar algún medicamento, que es fundamental, que se puede, pero para eso, y ahí si me cambias hay un tema fundamental que es la ética y la responsabilidad. O sea, creo que casi en ninguna área, y que me perdonen a lo mejor los otros colegas que están en otros rubros también, como esta, la responsabilidad y la ética es fundamental. Porque a nosotros nos creen, y a veces más que a los propios médicos, ¿ya? Y también podría citar como ejemplo hasta mi propia madre, antes cuando con los medios tradicionales, trabajé para una medicina que era para manejar el dolor sin problemas gástricos, ¿ya? Y ella tenía un problema de artrosis y necesitaba y sufría de esto. Se lo llevé. Ya le dije, bueno, pregúntale al doctor que si todo se lo dejé. Pasó el tiempo, lo vi ahí intacto, le preguntaste, no, se me ha olvidado. Cuando vio el reportaje de televisión que yo produjo, me llamó y me dijo, oye, ahí sí que hay uno que sirve. Entonces, hay un tema de influencia que es muy, muy importante. Yo que he tenido la fortuna de estar en congresos internacionales, compartir, ahora incluso estuve en España, como en uno de ellos, allá en muchas ocasiones los periodistas tienen una profesión base incluso, ¿ya? Yo he llegado a postular, y lo he presentado a veces, es que deberíamos ser casi profesionales de salud, porque tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque es muy grave equivocarse, porque como te digo, la gente de repente nos cree y ya, y además podemos ocasionar un problema serio. Entonces, gracias, y valoro también lo de Achipec, que lo conozco hace mucho tiempo y todo, particularmente la gestión de este último tiempo ha sido como muy, muy importante. Y es que quiero convencerla que se vayan a reelección. Entonces, por eso aprovecho la oportunidad, porque hay reelección este año. Súper importante con la incorporación de más jóvenes y además una decisión de incorporar a los comunicadores científicos, ¿ya? Porque no solo es un tema de los periodistas, sobre todo ahora, ¿ya? Donde la comunicación ha alcanzado unas dimensiones increíbles. Bueno, ahí pusieron una fotito que estamos con la ministra de Contetú, que ahora estamos alegando por el problema del tabaco, ¿ya? Entonces ya tenemos un grupo significativo que podemos llegar allá y para proponer ideas y todo. Entonces, y a través de las organizaciones, si quieren, cambiarle. No, déjale un poquito la anterior, que se me olvidó que el tema de la importancia de las organizaciones, en este caso. Mencionaba Chipec. Los reporteros de salud como que se ha dispersado un poco por la diversidad del trabajo en los medios de comunicación de ahora. Entonces cuesta como un poco más concentrarlo, pero a través de organizaciones como la Chipec podemos lograr sistemas de especialización, ¿ya? Acordar convenios con distintas áreas, porque la verdad que muchas veces es una profesión donde no siempre se tiene el apoyo de los jefes. A diferencia de los médicos, es fundamental que tienen que ir a congresos y de alguna forma se las ingenian. Pero con los periodistas como que no hay todavía, es un poco de iniciativa personal. Entonces, la organización y la especialización es fundamental en esta área, ¿sí? Así que ahora se ve. Y ahí voy un poco al estudio clínico, porque en este trabajo periodístico y esta responsabilidad que nosotros necesitamos, el tema de las fuentes informativas es fundamental. Fundamental, porque nosotros no somos médicos, ni vamos a ser científicos especializados completamente, ¿ya? Pero sí, y gracias a un maravilloso profesor que tuve yo y que me tentó con el periodismo científico, el Nano Holguín, yo no sé si son todos muy jóvenes, si algunos se acuerdan de él, ¿ya? Fundador de Achipec, ¿ya? Que se Sergio Prenafeta, exactamente. Entonces uno de los pioneros en el tema del periodismo científico, y tuve la fortuna de tenerlo como profesor en la universidad. Entonces siempre decía, el periodista no tiene por qué saber todo, pero sí está obligado a saber quién verdaderamente sabe, ¿ya? Y ese es el cuidado de las fuentes, ¿ya? Y ahora, todo tipo de fuentes, sobre todo por la diversidad de las plataformas de comunicación, desde redes sociales, de que además que existe mayor facilidad incluso para las famosas fake news y cuánta cosa hay, la responsabilidad es mayor.
Y por lo tanto, no solo las personas que saben verdaderamente en el área, sino que además bibliografías que son importantes. Y en ese sentido, creo que hay que valorar especialmente este trabajo, ¿ya? Que además vuelvo y agradezco desde la otra perspectiva de que la industria farmacéutica también ha tenido como un giro que no solo se preocupa de los medicamentos, sino que se está preocupando de apoyar iniciativas, ¿ya? Que contribuyan indirectamente, porque bueno, es su interés los medicamentos en esencia, pero ya están entendiendo que pueden contribuir también de otra manera con el tema de las investigaciones, de algún otro tipo de iniciativa. Y además, cosa que hemos tratado de limar desde el Foro Nacional del Cáncer y también de Chipec, estas alianzas más directas con el tema de la industria, porque también de repente existe como mucha desconfianza o amor, o de repente ustedes son los bandidos, qué sé yo, y todo. Entonces hay que ir, te está limando eso. Incluso las autoridades, ya los he escuchado, que están hablando de estos riesgos compartidos, ¿ya? Que yo creo que es una alternativa como para poder resolver algunos problemas graves de salud, porque en el caso de los estudios clínicos, y eso me lo voy a permitir como periodista, y ajeno, que cosa que a lo mejor ustedes no pueden decir como laboratorio, los estudios clínicos son tan importantes en Chile, que están permitiendo resolver problemas de acceso que todavía no están definidos en medicina de alto costo, y por lo tanto están incluso permitiendo salvar vidas o mantener gente con vida que de otra manera no podría haberlo hecho, ¿ya? Por eso, bueno, por lo menos se desarrollan bastante aquí en Chile, porque yo creo que están cumpliendo como esa función. Todavía falta a lo mejor la segunda etapa, y además para tener conciencia de que también tienen la seriedad que los respalda de todo, que es lo que me imagino que tú irás a comentar, ¿ya? Que quienes estamos más metidos en el tema como que nos damos cuenta, pero todavía hay algunos que como que dicen, oye, nos tenemos conejillos de India, qué sé yo y todo, pero por suerte eso ya está cambiando también, ya hay como una ampliación. Pero así que de verdad que muchas gracias por esto, esperar que podamos seguir colaborando, y ahí está, quienes falta que se inscriban en Achipec, se pueden conectar ahí como les digo, son además de periodistas y comunicadores científicos. Así que gracias, de verdad. Muchas gracias, Nancy, por compartir tu valiosa experiencia y punto de vista. Y te agradecemos también tu rol para liderar esta comisión, y aprovechamos de agradecer nuevamente a todas las que conformaron parte de la misma. Ahora le voy a dar paso a Marilis Urroca, que es directora de estudios clínicos en MSD Chile, y nos va a presentar más detalles sobre el manual sobre estudios clínicos para periodistas. Muchas gracias. Bueno, a mí me pasó más o menos un caso similar al tuyo, Nancy, respecto a mi futuro vocacional, porque cuando era chica en Cuba se recibían unas revistas que se llamaban Sputnik. Y mi papá estaba inscrito y las recibía, y que son revistas de ciencia rusas, obvio. Y a mí me encantaba, yo abría el librito y mi juguete, ese era mi juguete, yo le hacía entrevistas a mi hermana. Porque yo iba a ser periodista, claro que después me decían que parecía más abogada que periodista, pero y terminé en el mundo de la biología. Sin embargo, por la misma admiración y respeto y por mi convicción profunda de la importancia que tiene la comunicación para la sociedad, es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque siento que para los que trabajamos en la investigación clínica, si bien el medicamento es importante, el medicamento es el medio. Lo que nos hace feliz a los que trabajamos en investigación clínica es cuando el médico nos dice, ¡hoy qué funciona! Los pacientes están contentos, los pacientes están bien. Y creo que la industria farmacéutica, como dice Nancy, ha evolucionado mucho. Y creo que eso no se sabe. Y creo que de repente me gustaría que todas las cosas, todas las innovaciones, todo lo que realmente produce y se genera como conocimiento de la investigación clínica pudiera ser decodificado para que todos lo podamos entender. Y yo creo que en ese sentido quiero agradecer a la Chipec y al equipo también de comunicaciones de MSD Chile por esta oportunidad. Creo que es una oportunidad que son de las cosas que disfruto más de decir, yo me siento que responsablemente como compañía estamos haciendo algo
que impacta a muchas personas. Dame la próxima. Así que se crea este manual que la verdad que la intención es un poco codificar, porque ¿por qué se habla tan poco? Porque a veces yo digo, ¿por qué pudiera haber mucho más información relacionada, mucha más comunicación relacionada con los estudios clínicos? Y siempre escucho lo que decía Martín, que es complejo, porque el ecosistema es muy complejo, que es difícil, que usamos muchos tecnicismos, o sea, muchos términos o vocablos que son meramente técnicos y que cuesta mucho trabajo empatizar con este lenguaje para podernos comunicar. Porque al final es la típica maldición de la asimetría del conocimiento, la que tienen los médicos con los pacientes, la que tenemos nosotros con los médicos, la que tenemos todo. Entonces yo creo que el objetivo principal que tiene este primer manual para periodistas sobre estudios clínicos es un poco poner en un lenguaje que sea amigable con la comunicación, y ahí le damos muchas gracias al equipo de la CHIPEC, la comisión revisora, poder transmitir los conocimientos mínimos y más que nada transmitir, sino también guiar y mostrar aquellas fuentes donde pueden empezar a profundizar todos los que hacen comunicación sobre estudios clínicos. Dame la próxima. Así que esto para solo mostrarles más o menos el diseño que tiene el manual. Es un manual que está diseñado por secciones, que ahora vamos a hablar de cuáles son. Tienes unas páginas azules donde se resaltan temas importantes, donde se ponen puntos importantes, pero además en cada sección también van a encontrar algunas recomendaciones en este tema donde el periodista debe ir a investigar. Porque lo que queremos es que esto los motive a crear nuevas historias. Que ustedes, que el periodismo, que todos los comunicadores tengan la autonomía y la independencia para saber dónde ir a buscar y dónde generar esa historia que a la opinión pública le interesa. La próxima. ¿Y qué esperar de esta primera edición? La verdad que es una primera edición sencilla, pero para mí muy significativa. Muchas gracias a Nadia Politis, que realiza el prólogo donde hace de los agradecimientos muy especiales a la comisión asesora de la CHIPEC y la importancia que tiene para los periodistas y los comunicadores de ciencia contar con este manual. Hay una presentación del manual que lo que más quiere reforzar es esto que yo les hablo. Esto es un manual con una mirada comunicacional. Y para empezar a abordar las complejidades del ecosistema, lo primero es un poco, fue hacer un glosario. Y dijimos, bueno, hay muchos términos técnicos. Escogimos solo 9. ¿Por qué escogimos 9? Porque son los conceptos más usados y son los conceptos que les van a permitir poderse adentrarse el que considere en otros temas. Son como los 9 conceptos que hay que partir, que alguien que vaya a hablar de estudios clínicos tiene que conocer. Después partimos a una sección donde están los temas más importantes, que hablamos de qué son los estudios clínicos, cuáles son los tipos de estudios clínicos, que ahí empieza como la percepción de que es muy complejo. Bueno, hay manera de sistematizar este conocimiento, de categorizar y de simplificar los mensajes. Así está escrito esta sección de los tipos de estudios clínicos y la definición de las fases, ¿verdad? En la parte de los procesos, ahí lo que hicimos fue hablar, bueno, ¿cómo es que se recluta un paciente? Y en esa mirada del reclutamiento de los pacientes a los estudios clínicos, vamos a abordar aquellos procesos que son más importantes desde el punto de vista que puedan generar una perspectiva y que requieren atención, que es todo lo que tiene que ver con cómo está informado el paciente para aceptar entrar en un estudio clínico. ¿Qué significa el patrocinio? ¿Qué significa la metodología? Cuando uno está evaluando un estudio clínico para saber si ese resultado es bueno o no, ¿en qué te tienes que fijar? En la metodología, ¿verdad? ¿En qué tipo? Bueno, muy sencillamente, con un lenguaje lo más amigable posible. Bueno, ¿cómo nos acercamos a ese proceso? ¿Cuáles son? ¿Cómo se definen los conflictos de intereses?
¿De dónde viene el financiamiento? ¿Cuáles son los principios que guían el financiamiento de la investigación? Y también dedicamos una pequeña sección a la contextualización. Ustedes saben más que yo de eso, el contexto genera diferencias de aproximación y es un punto importante dentro de la comunicación sobre los estudios clínicos y una pequeña sección dedicada a los resultados, cómo saber lo que decía, dónde están las fuentes, cómo ir a buscar para poder validar el resultado de una investigación clínica y la importancia de los estudios clínicos. Y terminamos con una bibliografía que también, para hacerlo más sencillo, seleccionamos solo 12 referencias, que son las referencias base por las cuales también pueden comenzar a explorar y adentrarse en el mundo de los estudios clínicos, porque le dicen así, el mundo de los estudios clínicos. No me la pases todavía, por favor. Sin embargo, o sea, yo quiero aquí reforzar un mensaje importante. Este es un manual que es la primera versión, que es muy sencilla, pero que lo que nos interesa es que esa versión evolucione. ¿Evolucione con qué? Evolucione con las preguntas que en términos de ciencia o que en términos también de regulación, porque aquí no abordamos nada de norma, por ejemplo, podamos ir haciendo de este manual un manual que evolucione y que vaya teniendo los contenidos de ciencia que a ustedes como Achipec les interese o quieran algún tipo de dónde buscar fuentes para hablar de este tema, cuáles son las fuentes válidas. Y ahí queremos, de hecho, trabajar con otras, asociarnos con la CIF, con el Observatorio de Ética y otros actores para que realmente esto sea un trabajo colaborativo y que creo que tiene valor para que, yo siempre he dicho, cuando tuvimos la pandemia, que salían los pacientes diciendo la experiencia que tuvieron en los estudios clínicos fue importante. Yo tenía amigos que me decían, yo no sabía que eso que tú haces también servía para las vacunas. Ya. Entonces yo creo que hablamos de la salud, la salud es un valor para todos. Y yo creo que el poder, yo digo, a lo mejor la simetría en conocimiento, en información, nunca se va a poder equiparar, nunca va a poder igualdad. Sin embargo, para mí es suficiente como paciente tener un conocimiento que me permita entender lo que me están comunicando y que me dé la autonomía para tomar la decisión. Y yo creo que ese rol lo hacen los comunicadores y los que educan a los pacientes. Y por último, en esta complejidad, si me das la próxima, este es un ecosistema. Yo puse los números de MC para que ustedes vean cuán complejo puede ser este ecosistema. Sin embargo, me decía una compañera de las que está acá, no hables de complejidad porque vamos a reforzar que es complejo. Y la verdad es que no es complejo. ¿Por qué existen tantas interacciones entre los principales actores de este ecosistema, que son los estudios clínicos, que son los pacientes, los centros de salud? Dentro de los centros de salud están los sitios de investigación, está el patrocinador, están las agencias reguladoras del país, están las agencias reguladoras internacionales, están los comités de ética, para no contar otros actores como las agencias de aduana, los operadores logísticos, los couriers, las bodegas de documentos. Pero ¿por qué tiene que darse toda esta interacción? Debajo de cada una de estas flechas, ¿qué es lo que hay? Normas. Es una actividad muy normada, pero ¿por qué es importante que sea normada? Yo nunca lo he visto como me tengo que saber muchas normas, muchas leyes, me tengo que saber muchas... No, porque el objetivo es proteger a quién, al paciente. Entonces el paciente, y por eso lo puse arriba, porque yo sé que lo que se usa es ponerlo en el centro. Sin embargo, yo siento que el paciente en los estudios clínicos es el que decide. El paciente en los estudios clínicos tiene que decidir. ¿Participo o no participo? El paciente en los estudios clínicos tiene la posibilidad de contactar a los comités de ética, de contactar a las autoridades regulatorias. Tiene todos los contactos y todo lo que pasa ahí es en función del paciente. Y eso hace que también desde el punto de vista social, como Chile tenga altas ganancias. Nosotros hemos incrementado en más de 400% el personal que trabaja en MCD para poder cubrir las necesidades de estos más de 130 protocolos que estamos trabajando, en estos más de 70 instituciones del país.
Y es la única investigación, a diferencia de la investigación básica, que requiere tanto aparataje y un ecosistema tan poblado, tan desafiante. Así que la invitación, pasa a la próxima, la invitación es que puedan acceder, como dijo al principio la Gaby, a través del código de barra a este manual. Y por supuesto que para entregar feedback, todas las preguntas que puedan tener sobre ciencia, sobre regulación, nos las vayan haciendo llegar a través del correo de leda.romero@mer.pon, para que podamos seguir evolucionando y que este manual sea un manual vivo y que pueda servir incluso para la formación de los periodistas de ciencia. Yo pensaba, me encantaría que en la universidad, que en la academia, se les hablara de estudios clínicos ya a los periodistas como parte de ciencia y se les pueda proveer este manual para que ellos puedan ir explorando sus intereses. Así que muy agradecida de la Chipec por esta colaboración y espero que el manual realmente les sirva para tener más historias de los estudios clínicos, de sus hallazgos, de sus resultados, pero también de los desafíos que tenemos como país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Amarilis. Definitivamente esperamos que este manual sea un aporte para todos los profesionales, periodistas y comunicadores que nos acompañan y, como dices, que nos manden sus comentarios para que sea la primera de muchas versiones. Para continuar con la agenda y con el objetivo de seguir profundizando en la relevancia de la divulgación de la actividad científica en salud, tengo algunas preguntas preparadas para Amarilis y para Nancy. Pero aprovecho de invitar a quienes nos acompañan ahora, si tienen alguna pregunta, que me lo indiquen para hacerlo también. Y entiendo que también hay preguntas por el chat, así es que si hay alguna también la recibimos. Voy a empezar con una pregunta para Nancy, que mencionó en su presentación un poco sobre los medios tradicionales, sobre los fake news. Entonces quería preguntarte, en esta era de las TICs, de redes sociales, de inteligencia artificial, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos para el periodismo científico en salud? Paradojalmente, estas redes sociales y todas las dimensiones de la comunicación de ahora y las nuevas tecnologías, Steve, tienen bueno y malo. Bueno en el sentido en que hay mucho más acceso a la información que antes, ¿ya? Antes uno estaba como mucho más limitado de alguna manera, entonces tiene más mundo donde buscar, pero a su vez tiene que verificar doblemente el origen de esas informaciones, ¿ya? Y aquí vuelvo un poco a lo que habíamos mencionado, recordando, ponte tú, una actividad que se hizo en Chipec durante la pandemia, que se creó un listado de fuentes válidas para informarse sobre COVID, ¿ya? Y que fue bastante difundido y bastante valorado, además, por los colegas que ya tenían por lo menos algo avanzado. ¿Te fijas? O sea, uno te enfrentas a la información, pero además tienes que empezar a verificarla. Una, te tienes que un poco valorar en lo que tú ya has acumulado, pero también establecer algunas bases, ¿ya? Que también lo hemos hecho en algunos casos y lo hicimos en el grupo de periodistas en salud, para poder verificar quiénes son, si han tenido publicaciones, en qué tipo de revistas, etcétera. Algunos elementos base. Pero por lo menos, como te digo, vuelvo a insistir que lo importante es la especialización con los organismos que corresponden, como también de Chipec, y ojalá que las universidades se contagien de esto. Hay algunos pequeños talleres de periodismo, pero deberían ser como más amplios, ¿ya? Y varios, de todas maneras, socios de Chipec también son profesores en la universidad, como la misma NADE, que contribuyen a este tema. Por lo tanto, debería ser una formación en general, digo, yo pienso en salud, como lo planteé casi como profesionales de salud, básicos, de todas maneras, a partir desde las universidades. Pero de todas maneras, seguir un camino acompañándonos, así como los médicos lo hacen con las sociedades científicas, ¿ya? Que también son un respaldo para poder acceder a mayor información. Entonces, en este caso, uno de las organizaciones que se mantiene y que es importante, por lo tanto, que se mantenga como tal, es la Chipec, en este tema, en el tema de comunicación científica. Así que yo creo que informarse lo más posible y además acercarse a organizaciones que permitan una especialización
seria, fundamental para poder. Y además, tendría que agregarle que es un nicho maravilloso, porque no solo uno se apasiona, sino que además te entrega también compensaciones increíbles que uno tiene y tiene la posibilidad de conectarse con mucha gente, compartir con casi el mundo entero. Yo he tenido la fortuna de que he podido viajar con esto a distintas partes y recibir algunas distinciones como embajadora global del cáncer de acá, la American Cancer Society, que me formó además en su universidad, en su área de universidad en Estados Unidos, en esta área. Entonces, es un mundo entero maravilloso, que yo digo, si los periodistas se dieran todos cuenta, estarían todos involucrados en este ámbito. Eso. Muchas gracias, Nancy. Amarilis, desde el punto de vista de la empresa privada, ¿cuál es la relevancia de la divulgación de la actividad científica en salud y por qué es importante generar materiales educativos como el que estamos presentando hoy? Mira, yo voy a usar un término que está súper viciado, pero que creo que corresponde para nosotros, para la empresa farmacéutica, tener como divulgación de la actividad científica es importante desde el punto de vista de generar capacidades. Siento que vuelvo a decir, nosotros somos una industria muy protegida, muy normada, y me parece que es importante generar la capacidad. Pero ¿dónde están las capacidades? Las capacidades están en que los médicos sepan qué son los estudios clínicos. Los médicos se gradúan en Chile y no todos saben lo que es un estudio clínico. Generar capacidades también significa que el periodismo, que los comunicadores sepan qué son los estudios clínicos, que la sociedad entienda que también es una fuente de trabajo, que es una opción, que hay 18, ustedes vieron, nosotros trabajamos con 18 tipos de profesiones distintas por la diversidad de procesos y funciones que realizamos. Y de hecho, en mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud hizo un foro solo para hablar de la importancia de los estudios clínicos y cómo cada país tiene que potenciar esto. Y se hizo un catastro, cada país miembro de la Organización Mundial de la Salud tuvo que completar cuáles eran sus lagunas, cuáles eran sus fortalezas dentro de los estudios clínicos y qué salió como la principal laguna para todos los países que no son desarrollados. Salió la laguna de la creación de la capacidad, de una conciencia, de normas que realmente entiendan y estén alineadas con los principios de la investigación clínica, de pacientes que entiendan lo que es la investigación clínica. Y yo creo que en ese sentido, para nosotros contar con un periodismo, con unos comunicadores que sepan de los estudios clínicos y nos hagan ver otros lados también de la moneda, porque yo tengo un sesgo. Cuando los periodistas, cuando uno lee un artículo, se nutre. Y esa nutrición en ambas vías es lo que va a hacer que crezcamos y que la sociedad avance. Entonces, para mí, esa sería la importancia que para la industria, para la empresa privada tiene este manual. Muchas gracias, Amarilis. Voy con Nancy ahora preguntando, ¿qué invitación harías a la nueva generación de estudiantes de periodismo, a sus profesores y las instituciones académicas para motivar la especialización en el periodismo? Bueno, un poco casi reiterando a que ellos mismos insistan a lo mejor, que les incorporen el ramo, talleres o lo que sea en esta área, por toda la potencialidad que tiene. Me estaba acordando porque se puede hacer mucho en distintas instancias. Me estaba acordando otra situación en una época en este país, en unas condiciones especiales, ¿ya? Y con dictadura y con decisiones de salud de otro tipo, ¿ya? Se trató de cambiar la leche que se daba en los consultorios por el arroz, ¿ya? En una época en que era fundamental. Ahora probablemente casi esté de más, porque incluso hay obesidad y no sé cuántas cosas, pero estoy hablando casi del 80, ¿ya? Donde era casi fundamental, porque además había una crisis económica muy seria. Y me acuerdo que llevábamos la agrupación que estaba empezando, y empezamos y decimos, ¿qué hacemos? Porque nosotros no vamos a poder decir, nosotros no, eso no puede ser. Afortunadamente, quien había sido el propulsor de ese programa, el doctor Monkever, más bien no tenía tantos problemas políticos, digamos, con ese gobierno de la época. Lo fuimos a buscar a su casa.
y le dijimos, ¿usted quiere hablar? Nosotros tratamos de darle espacio. En una semana se cambió la decisión. Cambiaron al ministro y nunca más se volvió a hablar del tema, y que incluso quedó tal que hasta el día de hoy como que nadie se atreve a tomar mucho el tema de la alimentación complementaria. O sea, a ese punto se puede hacer incluso en condiciones, y además, bueno, la UNICEF en ese tiempo nos invitó incluso a contarlo afuera, de cómo se podía hacer en términos periodísticos y de comunicación, cambiar decisiones tan importantes como eso. Por lo tanto, esta área abre un mundo, y a los estudiantes de periodismo les abriría un mundo en su futuro carrera profesional. Entonces, ellos mismos que traten de solicitar en sus universidades formación en esta área. Una pregunta para Marilis. ¿Por qué es importante para la industria y para MSD que la población general conozca, esté informada y reciba información actualizada y veraz sobre los avances en materia de estudios clínicos? Bueno, a mí me encanta no decir de la industria. Yo creo que los que hacemos la industria somos personas. Y yo creo que la sociedad ha ido evolucionando, y poniéndonos a nosotros las personas en el centro de todo. Y yo digo, ¿cómo me gustaría a mí que las personas pudieran entender lo que ha significado? ¿Por qué tiene que haber una tecnología como los estudios clínicos? ¿Por qué esta tecnología es la que te hace decir que este resultado es veraz o no? Para confiar. Por ejemplo, cuando se hablan todos los temas de vacunas, que pudieran entender, las vacunas son consideradas uno de los principales logros de la medicina. Y muchos autores la citan como el logro principal de la medicina, porque es la intervención terapéutica que más vidas ha salvado. Tenemos muchas cosas que han cambiado. Y para mí significa que si una ciudadanía, si una persona está informada, es parte de su bienestar. Y lo que queremos nosotros es el bienestar final de las personas. Siento que hoy, por ejemplo, todo el mundo se asusta con el cáncer. Hablamos de cáncer y todo el mundo asocia la muerte. Y hoy tenemos inmunoterapia, tenemos muchas soluciones. Y si la gente fuera incluso preparada con una motivación distinta a esa consulta, si todos los médicos conocieran de las inmunoterapias, todos los oncólogos, si pudieran decirle, hay alternativas, ya la presentación emocional de la persona, que impacta mucho en el beneficio terapéutico final de cualquier intervención, cambiaría. Que conozcan que son las terapias génicas, la medicina de precisión. Yo estoy segura de que, a lo mejor no usando esos términos, pero sí mostrándole todas las alternativas, como te dicen, decodificando estas grandes maravillas de terapias génicas, que siempre se están asociando con cosas súper caras. No siempre es así. Hay muchas opciones, y el portafolio terapéutico es grande hoy en día. Y yo creo que si las personas supieran de estas cosas, los médicos supieran de estas cosas, yo creo que redundaría en un mayor bienestar para el que está en una posición vulnerable, que ha sido diagnosticado con una enfermedad, pero también bienestar para el que entrega el cuidado, para el médico que está ahí, que tiene que ser capaz. Así que yo creo que para nosotros, que una población y que los medios de comunicación ayuden a transmitir todos esos logros, y también los desafíos. Tenemos muchos desafíos que hacen que a lo mejor no podamos tener el número de estudios clínicos que queramos, ni en todas las áreas terapéuticas. Y yo creo que las diferencias que tratan de vocalizarse no son insalvables. Y yo creo que hay que cambiar la mirada, hablaba del riesgo compartido. Todas esas cosas se hablan, las enfermedades no atendidas. Los portafolios de las empresas farmacéuticas sí se están haciendo cargo de muchas enfermedades no atendidas. Entonces, yo creo que para nosotros es bienestar. A mí, una buena comunicación es algo que le da a otro una herramienta. Herramientas para los médicos, herramientas para los tecnólogos, para todo el personal de salud, herramientas para los familiares de los pacientes. Entonces, para mí significa bienestar. Muy bien, aprovecho para preguntar si hay alguna pregunta en la sala. Karen. Francesca, dado que este
esfuerzo colaborativo se da en Chile y tiene ciertos antecedentes de contexto de Chile. El manual igual abarca temas que son transversales y probablemente también muy relevantes para otros países. ¿Tú ves la posibilidad de que una iniciativa como esta pueda replicarse o amplificarse a otros países también con el apoyo del MCD? Sí, definitivamente creo que esto es clave y va muy de la mano de otras iniciativas que se tienen en la compañía. Nosotros, de pronto algunos de ustedes lo conocen, pero nosotros desde MSD venimos trabajando ya hace varios años en un programa para periodismo latinoamericano en salud. Y es un programa que se realiza anualmente, en donde se reúnen representantes de todos los países en Latinoamérica, periodistas que están empezando su carrera de periodismo y en los cuales nosotros compartimos todo el conocimiento básico respecto a qué se necesita para hacer periodismo en salud, cuál debe ser el enfoque que debe tener, qué conocimientos necesitan desarrollar. Y esto es un programa que viene ya trabajándose desde hace tiempo y creo que va muy de la mano con este manual. Creo que sería buenísimo poder juntarlo con este programa que se está haciendo para poder exportar este manual. Creo que sería buenísimo, se puede, definitivamente se puede, y creo que el beneficio para todos en la región sería importantísimo. Yo soy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y también me dedico a la investigación académica en el campo de la comunicación de la salud. Primero quería agradecer la invitación por parte de Rodolfo y también el trabajo realizado por HIPEC y MSD en la elaboración de este manual, que va directo a mi bibliografía del curso que hago sobre comunicación y salud el próximo semestre. Entonces, bueno, primero que todo, a partir de lo que acaba de decir Francisca, me llama la atención y me gustaría poder conocer más sobre este programa porque creo que podría ser una muy buena oportunidad para nuestros estudiantes, futuros egresados y también para nutrir cómo desde el pregrado podemos desarrollar habilidades. Los cursos que yo he realizado se basan en un diagnóstico, conversé con muchas personas que trabajan en la intersección del campo de la salud y la comunicación, identificamos necesidades, pero probablemente aprender de lo que ustedes ya están haciendo sería muy, muy valioso. Y mi pregunta tiene dos partes. Por un lado, tomando un poco lo que dice Nancy de la importancia de motivar a los estudiantes de periodismo a meterse en esta área, me ha resultado a mí particularmente difícil. Los estudiantes entran a la carrera en esta generación muy interesados en temas de cultura, deporte, pero la ciencia la ven como distante. Yo pensaba que la pandemia podía cambiar eso un poquito, pero no duró un par de años y después ya volvieron a su interés habitual. Entonces, mi primera es como un poco profundizar ahí, como de qué manera podríamos trabajar en motivar al estudiante en segundo o tercer año a meterse en estos temas, y dialoga con mi segunda pregunta, que es, estamos en un contexto particularmente desafiante en términos de comunicación científica con las audiencias amplias, porque hay mucha desconfianza, mucha desinformación, y cómo creen ustedes qué cosas podríamos hacer para abordar esos asuntos, o qué necesitamos saber de las audiencias para poder abordar estos asuntos y lograr lo que Amarilis dice, que en el fondo se informen, se empoderen, etcétera, porque también hay barreras ahí. Esas son mis dos preguntas. ¿Puedo agregar algo? Era la pregunta que tenía, pero va muy en sintonía. Hoy día una de las dificultades que también estamos teniendo, y va a MSD, pero también sobre todo a HIPEC, es el tema de influencers en salud. Y lo estamos viviendo súper fuerte en los temas de pacientes que aconsejan, y con escasa formación, a veces muy exitosos en cuanto al alcance en las redes sociales, con historias que pueden ser importantes, pero con algunos problemas en la precisión de la información que se entrega. Y esto está siendo un tema preocupante. ¿Sí? Y a veces es mucho más importante el influencer o la influencer que lo que pueda aparecer en un medio o de parte de algún científico con formación científica. Entonces, también me preguntaba ahí cómo se aborda esto, porque ya me parece que es quedarnos cortos solo pensar en comunicadores.
De hecho, nosotros en algún momento, pensando en esto de ciudadanía en salud, formamos a un grupo de blogueros en salud en ese momento, porque eran blogueros, ¿no? Ahora es como tuiteros en salud, etcétera, pero TikTokers en salud, pero dar elementos básicos y que de verdad no estaban en ese. Y claro, es divertido porque uno dice bloguero y fue como 5 o 6 años atrás, y tampoco fue el año 200, claro, así, no, era a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo esto que está cambiando, cómo también ahí uno siempre está la tentación de decir, no, esto es de comunicadores, esto es de periodista, del formato, bueno, pero el mundo está pasando de otra manera. ¿Cómo nos hacemos cargo de esta otra manera que está pasando de manera general? Información de calidad, ¿no? Es súper preocupante a la hora de tener que tomar decisiones en salud, en salud. Esto era para complementar la. Voy a tomar yo un poco la palabra desde la directiva de HIPEC y también en mi experiencia personal como docente. Yo soy profesora de comunicación científica digital en la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello y también me he enfrentado a los estudiantes cada semestre cuando uno tiene que llegar. Ahora los estudiantes se concentran menos, ¿no? Entonces hay que llegar con todo un despliegue de pirotecnia a la sala porque se quedan dormidos o los citan a las 8 de la mañana y también es desafiante para los docentes. Voy a ir por parte para no extenderme demasiado, pero en la pandemia Achipec diagnosticó y justo coincidió con nuestro ingreso como directiva, que ya estamos como directiva saliente, tal como dijo Nancy, en que nosotros teníamos la esperanza que por efectos de la pandemia se generara un cambio formativo en las escuelas de periodismo del país. A partir de eso empezamos a realizar un diagnóstico y conocer qué escuelas de periodismo tenían o periodismo científico o comunicación científica como asignatura obligatoria. El resultado de eso no fue muy alentador, ya que en la actualidad, con pandemia incluida, no existe formación en comunicación de la ciencia de forma obligatoria. Podemos decir que en Santiago al menos deben haber 1 o 2 escuelas de periodismo que lo tienen como obligatorio, siendo en la actualidad optativo. Imagino que en UDP es optativo, también en Andrés Bello. Eso representa un doble desafío porque finalmente tenemos que competir con las formaciones más quizás llamativas o carismáticas que enfrenta la profesión, pero desde el aula lo que sí hemos podido intercambiar con los colegas y sumo acá a la profe para que se sume a la asociación y también pueda compartir su experiencia desde el aula, es que los estudiantes en la actualidad hemos podido encontrar 3 estrategias para intentar motivarlos un poco más. Una de ellas, quizás la más vistosa, es a través del concepto del viaje. Nancy lo comentaban las autoridades con el programa de formación y para un estudiante de pregrado siempre va a ser muy interesante el conocer que a través de su profesión puede conocer otros países, moverse de su ciudad, recorrer Chile, que eso también es fantástico, y poder establecer puentes desde la profesión. Eso a los estudiantes los motiva mucho. Yo en mi caso particular trabajo en cambio climático y Antártica. He ido ya 2 veces a la Antártica en expediciones científicas y cuando les cuento a mis estudiantes y les muestro qué implica subirse a un barco y navegar 15 días, andar en un rompehielo o subirse a un avión o recorrer los bosques valdivianos, ellos cambian la predisposición, porque comprenden que se pueden trasladar. Son jóvenes y solo quieren viajar, ¿no? Entonces es una motivación muy importante. Segundo es la interconexión global. En la actualidad, a diferencia quizás de otras formaciones que tuvimos, para ellos es completamente habitual tener una videollamada con alguien en China con X horas de diferencia, tener amigos con WhatsApp de la región y para ellos ya no existen los límites, ¿no? Entonces establecer experiencias que puedan conectarse con docentes de periodismo en otros países, con periodistas en otros países, con instituciones en otros lugares del globo y quizás incluso empezar a salir de Chile y ejercer su mirada desde Latinoamérica es algo que los empieza a motivar y que va muy en concordancia con su consumo informativo, porque ellos ya sabemos que cada timeline que tiene cada uno de nosotros va a ser completamente distinto, ¿no? Entonces la noticia no va a aparecer en la misma jerarquía con cada uno de nosotros. Esa visión global a ellos también los motiva mucho. Y por último, que yo creo que quizás ahí lo digo a título personal, está más asociado al momento en el cual ellos se encuentran en la universidad, es la emoción.
Cada vez que al menos yo parto por las clases de periodismo, les pregunto cuál fue su primera experiencia o recuerdo con su entorno. Eran esos niños o niñas que veían los bichitos en el jardín, les daban tortas de barro a sus abuelos, son los que les entregan los medicamentos a las mamás o le ayudan a cortar la pastilla a su abuelita en la noche, que cuenten su experiencia. Y a partir de ese intercambio personal de historias con los estudiantes, ellos se dan cuenta que la comunicación científica sí está en su vida diaria, sí están conectados de cierta forma e incluso algunos empiezan a hacer retrospectiva hacia atrás y dicen, yo no tenía la menor idea que acompañar a mi abuelito o mi abuelita a la playa y mariscar y ver los bichitos iba a influir de tal modo en que yo me iba a convertir en un periodista especializado y ahora cubro océanos. Tenemos un integrante en nuestra directiva que además de periodista científico es buzo. Y cuando yo le cuento a mis estudiantes que un periodista también puede ser buzo y sumergirse al océano y mostrar las imágenes que uno proyecta en la sala de clases, cambia la percepción. Entonces, para ellos las experiencias personales pueden ser significativas y eso nos puede llevar a comunicar de manera distinta. Entonces, al menos desde esa mirada global, creo que podríamos poder llegar a las nuevas generaciones. Y la pregunta que tú planteas con los influencers, TikTokers, es un gran tema. Esperamos desde HPEC, acá voy a hacer un adelanto, creo que puede que se enteren las personas que nos siguen por streaming, pero esperamos próximamente poder anunciar el logro exitoso de poder reunirnos una vez más de forma anual en un encuentro de divulgadores que estamos intentando impulsar, uniendo fuerzas, uniendo participaciones, en los cuales las conversaciones de estas características tienen mucho eco. En la actualidad, la comunicación científica se ha dividido y no solo están los reporteros, están los periodistas institucionales, están los docentes y también están los periodistas que trabajan en investigación, en comunicación de la ciencia. Entonces las ramas son muy amplias, sin dejar de lado las escuelas, las ferias científicas y todas esas cosas que nosotros realizamos durante el año. Por lo tanto, poder tener instancias donde plantear estas temáticas y reflexionar en conjunto es fundamental. Y eso es uno de los aspectos que estamos impulsando desde HPEC a través de un nuevo encuentro de periodistas y divulgadores científicos que esperamos poder tener noticias pronto, porque finalmente las herramientas son variadas. Nuestro consumo informativo es distinto, las edades son distintas y las estrategias de comunicación hoy tienen que ser no solo multiplataformas, sino que también pensando en el acercamiento digital de las comunidades. Yo durante esta semana he estado trabajando con la Comuna de Cerro Navia y niños para concientizar sobre el cambio climático y claramente llegar a ellos con un código QR para que escaneen con su celular no tiene la misma cercanía y impacto porque muchos de ellos no tienen celular y no tienen un plan de datos a que, por ejemplo, poder llegar con material impreso y poder acercarnos informativamente de otra manera. Estamos muy digitalizados, lo sabemos, los periodistas estamos en esta dinámica y en esta vorágine que todos los días respondemos 100 correos, 100 WhatsApp y no paramos y no nos desconectamos, pero muchas veces es bueno salir y mirar hacia afuera y en conjunto reflexionar sobre distintas estrategias. Creo que esa es la respuesta más acertada que puedo dar yo hoy con los pacientes, porque también, además de acercarse a los pacientes, y ahí es donde yo no concuerdo mucho con la palabra alfabetización, hay que conocer a los pacientes, sus entornos, cómo se informan, cómo se acercan al contenido para poder diseñar estrategias, porque claramente todos los pacientes son distintos. Así que al menos desde HPEC eso digo. Sé que Nancy quiere decir algo y hasta Daniela quiere decir algo, así que esta pregunta nos llega mucho a nuestro corazón del oficio, así que voy a ceder el micrófono. Ya, dos cosas, una con el tema de cómo atraerlo. Tú sabes que la primera impresión, y como lo comentaba, y Nadia, es súper importante y en eso las redes son fundamentales. Hay organizaciones internacionales donde uno puede acceder incluso a personajes y rostros, con los cuales incluso se puede establecer una comunicación en algún momento. Por eso que el tema de la especialización en las redes y las organizaciones como HPEC y todo, puede hacer, ponte tú. Y yo he tenido la fortuna de estar con la princesa Rihanna, suponte tú en algún momento, y uno le puede medir hasta como un mensaje, no sé, y además se puede establecer algún nivel de conexión con algún personaje o un científico como súper importante a través de las redes que se van construyendo. Eso como que puede ser una alternativa, porque además en salud eso es obvio. ¿Se acuerdan cuando la Angelina Jolie se sacó las mamas? Bueno, nadie hizo más mamografías ni más notas sobre cáncer de mama que en esa época. ¿Ya?
O sea, hay un nexo que igual en términos de comunicación periodística y hay que aprovecharlo. Y a lo mejor eso se podría aprovechar para los estudiantes. Te fijas tú, a lo mejor establecer un programa donde ofrecerle a lo mejor un contacto, no sé, te fijas con algún personaje internacional que es factible a través de las redes de esta organización que se construyen. Por eso es que es importante fortalecer a CHIPEC, ¿ya? Para empezar. Y lo segundo es para que estas mismas organizaciones adquieran el peso suficiente, ¿ya? Como para poder dar recomendaciones, pero que esas recomendaciones tengan algún nivel de impacto a nivel de la comunidad, te fijas, en todos los sectores. Entonces, verdaderamente ahí yo creo que está como la fase, especializándose y además organizándose para poder enfrentar estos desafíos que cada vez son mucho más potentes. O sea, con los blogueros y con todo, ya no sé qué irá a aparecer después. Te fijas tú, yo que partí con casi la máquina de escribir, te fijas tú, entonces, eso. No sé si algo más Yo también quiero compartir una experiencia base a lo que hablan del mundo digital. Y yo soy profesional tecnóloga médica, pero comunicadora científica también. Tengo una agencia de comunicación científica con quien trabajo con una periodista. Nuestra agencia se llama Simbiosis, porque hacemos la simbiosis desde la ciencia y desde el periodismo. Y cercanamente yo trabajé en coordinación de estudios clínicos, por tanto también tuve mucha cercanía a los estudios, ensayos clínicos y sobre todo a los pacientes. De ahí nace mi pasión por querer comunicar, porque me di cuenta que haciendo ciencia me hacía muy feliz, pero me hacía más feliz cuando yo podía hablar con los pacientes y me podían entender por qué era importante que ellos participaran en esos estudios clínicos. Y hago esta primera aproximación porque hace muy poco hicimos un proyecto en colaboración con una especialista, ella es PhD, también Medical Science Liaison, una plataforma de redes sociales desafiante, ahí bueno, TikTok, Instagram y Facebook, que se llama Cliniconversa, donde estamos buscando acercar todas estas terminologías que hablamos, o como le llaman, la decodificación. Yo le digo adaptación del mensaje. Yo creo que también dependiendo de las plataformas y los medios y canales, uno tiene que adaptar el mensaje. Hemos hecho también levantamiento con las mismas personas, con consultas, nunca tan grande porque es algo todavía muy pequeño, pero estamos en el desafío. Y en base a esa misma línea, yo creo que a lo que tú comentabas, es importante que, entendiendo la importancia de las redes sociales hoy en día y en el mundo digital, sin desmerecer que también hay otros mundos, como le llamamos, es importante trabajar con equipos que sean también, que puedan entregarse esa información. Lo decían desde el periodismo, tener cuáles son las fuentes de información, trabajar con equipos que también tienen los enlaces de a quién llegar o la fuente donde buscar la información es relevante. Y ligado a todo esto y a las comunicaciones y a la ciencia, creo que también es súper importante en el mundo digital no olvidarse del marketing digital. Hoy en día las plataformas funcionan también y teniendo el conocimiento de cómo llegar a ese público, las palabras claves, cómo funcionan los algoritmos y cómo está en estas redes sociales. Uno tiene que aprender sobre este marketing digital y fusionarlo con todo este conocimiento para poder llegar y alcanzar lo que hacen hoy en día los influencers. Entonces nosotros estamos en el desafío de alguna forma de poder ser influencers para poder hablar sobre los ensayos clínicos y para nosotros va a ser súper gratificante que el día de mañana llegue una persona y diga, al médico le diagnostiquen una enfermedad y le diga, ¿y algún ensayo clínico se está realizando sobre esta enfermedad? Eso es lo que nosotras queremos cumplir, porque un ensayo clínico, independiente de lo maravilloso y el gran conocimiento que haya, no es nada sin los pacientes. Entonces creo que es súper importante que informemos a ellos para que sean ellos que exigen y de repente llegue un médico y diga, bueno, parece que me tengo que informar de qué ensayos clínicos se están realizando en nuestro país para esta enfermedad. Así que eso quería compartirles porque creo que ha sido un poquito de todo lo que se ha conversado y tenía aquí ganas de poder compartirlo. Así que muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también. Yo hace poquito, casi 2 años estoy en HPEC, pero bueno, fue un placer poder también compartir, también base a mi experiencia y ahora también desde la comunicación de la ciencia, aportar en esto y agradezco que se estén generando estas instancias, sobre todo de estas industrias, que yo sé que no son todas las industrias como lo mencionaron por ahí, pero sí desde otras organizaciones que pueden entregar estas herramientas, hay que decirlo desde la economía también, porque a veces es súper difícil impulsar proyectos de estos cuando también no hay
dinero, si todos necesitamos dinero también para mantenernos. Entonces, claro que ayuda mucho y esperamos también hacer ese llamado y extenderlo a los distintos por los distintos canales a distintos públicos también. Muchas gracias. Súper. Bueno, es que estamos en el tiempo, les agradecemos mucho a todos los panelistas y igual ahora podemos conversar un poco, ahora que en el café. Hay café pues. Le voy a dar la palabra a Martín para que nos dé unas palabras de cierre y con eso terminamos con el evento. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, súper interesante, muy extenso. Ahí todo el conocimiento, ¿cierto?, que se comparte y qué mejor, ¿no es cierto?, de poder comunicar efectivamente los estudios clínicos de manera tal que la comunidad en general, la comunidad médica, los pacientes y el público en general puedan entender, ¿ya? Todos estos conceptos, la importancia de homologarlos, ¿ya? Personalmente yo tuve la suerte de estar vinculado al mundo de estudios clínicos en mi trabajo anterior, ya trabajé aquí para World Courier mucho tiempo y ahí pude comprender la importancia, el impacto que tiene. Yo creo que también es muy importante saber comunicar el impacto. Nosotros siempre hablábamos de el paciente al centro o arriba, como decía, ¿no es cierto?, Amarilis, ¿no es cierto?, la importancia de eso y tenerlo muy claro, ya el bien que le hace a las personas al final, las historias de éxito que nosotros siempre comunicábamos. Y para mí lo más gratificante en ese trabajo era precisamente saber cuándo habíamos llegado a tiempo para poder, no sé, contribuir a la vida de un paciente, de una niñita chica que necesitaba, no sé, una terapia de células y genética, ¿ya? Y eso para mí me dejó, pero muy, muy contento. Así que también en mi primer día de trabajo ahí me retaron por usar mal los conceptos. Yo hablaba de remedios, ¿ya? Y la verdad que me dijeron, no, no son remedios, son medicamentos, ¿ya? Y ahí está la importancia de poder comunicar efectivamente. Así que feliz de tenerlos acá, ¿ya? Y bueno, desde AmCham seguiremos impulsando instancias como esta para poder contribuir, ¿cierto?, a las mejores prácticas y a mejorar las políticas públicas en salud sobre todo. Así que muchas gracias a todos por estar acá hoy día. Gracias. Sí. Vamos al cafecito, los que quieran ahí. Sí.